es importante. Amén. Voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 8. Amén. Nehemías 8, vamos a leer el capítulo 1 y 3, después nos vamos a saltar al 5, 6, 8, 9, 13 y 15. ¿Ya? Yo se los voy a ir diciendo a medida que vayamos avanzando. Esta lectura la presentamos al Señor Jesús y dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de todos los que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros corazones a tu enseñanza, que no solamente sea 45 minutos o 40 minutos de un simple estudio, sino que queremos que todo lo que se diga sea por parte tuya y que todo lo que tú digas sea guardado en nuestro corazón y practicado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Este libro, en los primeros capítulos, parte indicando que Nehemías era el copero del rey. Ya era un puesto bastante importante dentro de los reinos, ¿ya? Porque era un puesto en el cual tenían la confianza absoluta del rey. Posteriormente, Nehemías, con la aprobación del rey, se dirige a Jerusalén para reconstruir la ciudad, ya que ellos estuvieron por castigo 70 años cautivos por el reino babilónico. Llega la noticia a Nehemías de parte de un hermano, de parte de una persona desde Jerusalén. Por lo tanto, Nehemías se presenta ante el rey.
Se presenta triste, dice la Escritura, y al rey le llama la atención. ¿Por qué? Porque el presentarse triste ante un rey era motivo de muerte. Porque o no estaba conforme con lo que el rey ofrecía y le daba, o cómo se administraba como copero delante del rey. Por lo tanto, Nehemías expresa su pesar por esta destrucción de Jerusalén y le pide al rey que lo deje ir por un tiempo determinado para poder reconstruir Jerusalén y para volver a levantar las puertas. A lo que el rey asiente y hasta con guarda militar, Nehemías es escoltado hasta la ciudad de Jerusalén. Los primeros versículos de este capítulo 8 empiezan diciendo que se juntaron posterior a esto a escuchar la palabra de Dios. Y se juntaron como un solo hombre, o sea, se juntaron todos atentos a escuchar la palabra del Señor. Todo esto se da dentro de un contexto histórico bastante difícil. Como les decía al principio, Judá ya había sido asolado por los babilonios, fueron deportados 70 años, y esta fue una profecía de Jeremías, en que lo porfiados que fueron, en los infieles que fueron, Dios no lo iba a destruir por completo, pero sí los iba a someter a un cautiverio. Entonces, cuando esta gente se junta en esta plaza, le piden a Esdras, el sacerdote, que por favor traiga el libro de la ley, que fue escrito por Moisés, porque ellos tenían la necesidad de escuchar palabra. Vuelvo a repetir, la misma parte histórica. Tanto tiempo estar en cautiverio, obviamente ellos no tenían la libertad de adorar al Dios de Israel. Más adelante, si no me equivoco, en los últimos capítulos, hablan de que no se celebraba esta fiesta solemne de los tabernáculos desde el tiempo de Josué. O sea, muchos años. El religioso, el sacerdote a cargo de este tiempo era Esdras, ¿ya? Quien anteriormente ya había dirigido un movimiento para traer a otros judíos, al mismo pueblo, de vuelta a Jerusalén. Pero durante 13 años este resultado fue infructuoso. Coincide en que Nehemías y Esdras se juntan en Jerusalén. Un sacerdote y un copero. Esdras estaba interesado en un momento dado en algo más que la reconstrucción del templo. Esdras estaba interesado en que los corazones del pueblo fueran restaurados. El fuego de Dios fuera avivado en el interior de este pueblo, pero tenían que pasar una serie de condiciones para que esto se pudiera dar. Dos características claves de cualquier avivamiento, y este es el tema principal, el avivamiento. Y yo creo que aquí todos queremos un avivamiento. Y el avivamiento no es lo mismo que emociones. Hay gente que tiende a confundir un avivamiento con emociones. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Así que dos características claves de cualquier avivamiento espiritual son que se manifestaron en aquel tiempo. Se proclamó la palabra de Dios. Y segundo, el pueblo tuvo un interés. Entonces, el punto de partida para lograr una transformación del pueblo de Dios es su palabra, como primer punto o punto de partida. Se reunieron, como ya había dicho, en el séptimo mes, o mes de Tishrei, donde celebraban la fiesta de los tabernáculos. El versículo 6 nos muestra que el principio de avivamiento es la oración. Todo avivamiento viene con un sentir de la palabra y viene con la oración. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande
Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Que así sea, que así sea. Alzaron sus manos, se humillaron ante Dios y adoraron a Dios con la cara al suelo o con la cara a tierra. Esto despertó en ellos la esperanza de que Dios pudiera hacer algo más allá. Pero lo mismo, tenían que pasar por ciertos procesos. El segundo paso que dieron para restaurar espiritualmente a los escogidos fue a través de la lectura de las Escrituras. Según lo relata el versículo 8, se leyó el versículo 1, que se juntó el pueblo como un solo hombre. Algo muy similar a lo que pasa en Hechos. Y se juntó todo el pueblo, dice Hechos, unánimes, juntos. Esto es lo mismo. Lo más probable es que aquí la cantidad de gente hayan sido mucho más que de los que se relata en el libro de Hechos. Algunos dicen que podrían haber sido hasta 30.000. Pudiese ser. Cuando se le pide a Esdras que hable acerca del libro de la ley, aproximadamente pasaron 5 horas escuchando el libro, el Pentateuco, o el libro de la ley. El propósito que Esdras tenía era simplemente enseñar, porque Esdras sabía que al enseñarles la palabra, ellos iban a tener convicción de pecado. ¿Por qué? Porque Dios les iba a mostrar a través de la Escritura, primero, todo lo que sus padres ancestrales vivieron, pasaron. Dios les mostró cómo los sustentó a través del desierto. Y esto es una réplica de lo que se ve en el capítulo 9 de Nehemías, porque el pueblo, después de escuchar las Escrituras, orar, su oración es de recordatorio. El capítulo 9 de Nehemías, al menos 30 versículos son para recordar todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en aquel entonces. Esdras, como decía, por otro lado, estaba decidido. Él tenía la decisión de que la gente pudiera comprender la voluntad de Dios. Porque también quería que el pueblo obedeciera. Cuando usted aprende algo, usted después enseña, me imagino. Los niños, cada cosa que aprenden lo van enseñando. La mía me dice de repente, papá, aprendí lo que son 5,5, o que esta letra con esta letra dice esto. Cuando nosotros nos involucramos en la palabra, no solamente tenemos que ser un receptor, tenemos que ser un emisario, tenemos que ser un embajador, tenemos que hablar. No quedarnos con lo que sabemos. Una vez un amigo me dijo, no, mi Cristo es mío, y no lo comparto con nadie. Nunca estuve de acuerdo con esa afirmación. Porque si así fuera, estaríamos en un pueblo egoísta. Porque yo necesito, y el mundo necesita que Cristo sea conocido. De cada uno es esa función. No solamente de escuchar y de llenarnos nosotros. Esdras 7:10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta era la misión importante que tenía Esdras como escriba. Al momento de conocer, exponer y enseñar. Y así poder transmitir la voluntad divina de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel en aquel entonces. Y un punto muy importante dentro de esto es que la respuesta del pueblo no se debió a ningún agregado que los líderes les pudieran dar. ¿Qué quiero decir? No los obligaron a escuchar la palabra, no los sometieron, sino que nació del corazón del pueblo escuchar. Fue una decisión de cada uno poder tomar la atención necesaria
cada vez que Esdras o Nehemías o los levitas enseñaban algo. El lector no los persuadió ni los confrontó. Simplemente se expuso la escritura y el pueblo respondió. El tercer paso que se dio para reconsagrar espiritualmente fue la exposición de la misma palabra de Dios. El versículo 7 dice que los levitas, Jesús, Abani, bueno, etcétera, son hartos, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Comentaristas dicen que, bueno, en los primeros versículos dice que Esdras se paró en un púlpito grande, aproximadamente 14 metros hacia arriba, rodeado de los levitas y quienes lo ayudaban. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Entonces, de aquí se escuchaba, de allá se escuchaba, de allá no se escuchaba. Y el de allá repetía lo que Esdras decía hacia la gente que estaba más atrás. Por otro lado, dice que ellos ponían en contexto lo que Esdras decía. Lo que yo cuando, antes de predicar o de presentar un estudio, siempre converso con Jenny en la mesa. Le digo, esto es lo que voy a hablar, esto es lo que le voy a decir. Y le explicaba que ponían en contexto lo que Esdras estaba diciendo. Cuando se saca un texto de su contexto, se forma un pretexto. Ellos ponían en lugar, en palabras simples, para que el pueblo pudiera entender lo que el escriba quería decir. Y esto se traduce en que el pueblo tenía hambre del conocimiento de la palabra del Señor, porque ellos querían conocer lo que Dios les iba a revelar. Después de esto, la palabra dice que ellos tenían que celebrar, porque eso era la prescripción, o estaba prescrito en la fiesta de los tabernáculos, que lo detalla el libro de Deuteronomio, cómo se tenían que celebrar. Eran 8 días aproximadamente. ¿Ya? Y todo era una fiesta, por lo tanto la nación tenía que estar de fiesta. Cuando el pueblo comprende el mensaje, la Escritura dice que ellos lloraron. Los levitas se acercaron al pueblo y les dijeron, en palabras amorosas, no lloren, cállense, porque el tiempo de llorar ya pasó, el tiempo que ustedes viven ahora es tiempo de gozo, porque comprendieron lo que las Escrituras les estaban diciendo. Nehemías anima al pueblo a que se regocijaran por la bendición recibida. Debían ser santos y no entristecerse. Esto lo voy a explicar después porque eran santos y no debían entristecerse. En aquel tiempo, como ellos vivían, no estaban ya bajo, o no vivían, por cierto, bajo los estatutos del Señor por el tiempo en que estuvieron en cautiverio, se casaron con mujeres extranjeras, hacían negocios con familias extranjeras y tenían amigos que obstaculizaban todo lo que tenía que ver con los designios de Dios. Por eso aquí dice que debían ser santos, debían apartarse. La obediencia, no las lágrimas, era la respuesta indicada a la palabra de Dios. De nuevo, la obediencia, no las lágrimas, era la respuesta indicada a la palabra de Dios. Debían alegrarse en este proceso de restauración. De repente pasar del llanto al gozo es difícil. Y de repente pasar del gozo al llanto es más fácil. Pero ellos en este proceso debían alegrarse en su proceso de restauración. El Señor sería su fortaleza, no su tristeza. Dios les daría gozo si lo seguían. Cambiaría la tristeza del pecado por alegría si obedecían su palabra. Los líderes de las familias y los religiosos aceptaron la responsabilidad espiritual y guiaron a la nación a ajustarse a la orden divina. Y este es otro punto que a mí me llamó la atención. Con el pasar de los días,
como les dije, eran 8 días de fiesta aproximadamente. La gente día tras día seguía buscando aprender y escuchar la palabra del Señor. A todo esto se pueden observar situaciones puntuales de lo que sucedió con el pueblo. Le vamos a llamar la respuesta del pueblo. Los pasos principales que dieron con el fin de producir esta transformación espiritual, debemos fijarnos en la reacción del pueblo aparte de su participación. Todas las reformas externas que les impusieran no serían suficientes para efectuar una renovación espiritual necesaria. Observamos 8 elementos básicos. Algunos ya los dije en algún momento, pero para poder hacer un poquito una conjunción de hechos, o un conjunto de hechos. Fueron ellos los que tomaron la iniciativa, como ya dije en un principio, de pedirle a Esdras que pudiese leer la palabra. Ellos eran quienes mantenían vivo el fuego, por querer aprender, por querer escuchar la palabra. No fue un acto impuesto, y eso es lo más importante, porque de repente cuando a uno le imponen cosas, no le gusta. Si yo a mi hija le digo, tienes que hacer esto, no quiero. Entonces hay que, o entramos a discutir, o entramos a castigar, como papás. O cuando me dicen, apaga el play y anda a acostarte, tampoco me gusta. Pero hay que hacer caso. Dice que desde el principio ellos acudieron a Esdras, versículo 1, y después regresaron, versículo 13. Y tal vez, muchas veces durante los 8 días. En segundo lugar, manifestaron reverencia de la palabra de Dios al escucharla. El punto principal en esto no es la acción misma de pararse y de reverenciar, sino que fue la actitud del corazón. Quizás más que pararse de los que estamos acá, y quizás cantar, quizás levantar las manos, Dios ve el corazón de uno. Dios no es ajeno a las sensaciones o sentimientos que podamos tener. Yo sé que todos saben que mi papá lo perdí hace casi un mes y fue difícil el proceso. Cuando el pastor me dijo tenéis que predicar y yo no tenía cómo armar una predicación. Pasé de 1, de 2, hasta de 3 temas pasé. Pero lo único que me esclareció fue leer, fue orar, porque mi ánimo estaba en el suelo. Pero aún dentro de eso, Dios se preocupó de mi sentir, de cómo yo me sentía. Y en su divinidad, en su voluntad, supo levantarme. Y yo también agradezco a Dios porque hubo gente, la mayoría de acá, y mis amigos fueron un pilar importante dentro de todo esto. Bueno, mi familia, obviamente también es la parte y el pilar fundamental en toda base de la sociedad. Tercero, respondieron espontáneamente desde lo profundo de su corazón. Cuando Esdras habló, el pueblo dijo, amén, amén. Como señal en la conformidad a la palabra de Dios, nace de su corazón postrarse en tierra, humillarse y adorar al Señor. Como dije, no eran las acciones en sí las que tenían tanto valor. No tenemos y no es necesario que las imitemos, porque con facilidad pueden convertirse en rituales vacíos. Por otro lado, pueden olvidarse y llegar a ser desapercibidas. La trascendencia de estas manifestaciones es que eran acciones de adoración genuinas que brotaban del corazón del pueblo. Ponerse de pie, escuchar la palabra, alzar las manos, postrarse delante del Señor o acostarse con el rostro en tierra. Esta era una evidencia de reverencia y adoración, una respuesta de alabanza motivada por lo que Dios había hecho en sus vidas. Cuarto, permanecieron tranquilos sin moverse de su lugar y escucharon con atención. Piensen esto. El desierto, a todo sol,
de 8 de la mañana a 1 de la tarde aproximadamente. Parados, porque ellos dicen que estaban parados cuando escuchaban la palabra. Y aún así, a pesar de las circunstancias adversas, no se movían. De repente uno con la comodidad que tiene está pendiente si está jugando Colo-Colo o no, o cualquier cosa, haga ruido de cualquier cosa, uno pierde la atención. ¿Es normal? Sí, sobre todo para los que tenemos déficit atencional. Yo cualquier cosa voy a llegar a perder la atención. Yo sé que a mí no soy el único aquí al que le pasa. Quinto, se entristecieron y lloraron. La mejor evidencia de la palabra es la obediencia. La prueba verdadera de quien escucha y comprende las palabras de Dios no consiste en la cantidad de lágrimas derramadas. En realidad, estas pueden servir como escape para no poner en práctica lo que se nos pide. La mejor evidencia es la obediencia. Sin embargo, esto no debe limitarse tan solo al conocimiento ni a las acciones. La palabra de Dios también había tocado sus emociones. Se sintieron agobiados por la tristeza y comenzaron a llorar. En sexto lugar, su respuesta no se limitó a sus emociones, también obedecieron. A pesar de la tristeza que ellos tenían, se les ordenó de que tenían que ir a comer grosuras. Esa parte no la leímos porque era muy extensa, yo por eso me salté algunos capítulos. Pero dice que después de todo esto, al pueblo se le mandó ir a comer grosuras, ir a tomar vino dulce, armar los tabernáculos con palmeras, con hojas de arrayán, etcétera, etcétera. Y a pesar de la tristeza, ellos obedecieron. Simplemente obedecieron. A pesar del dolor que ellos sentían en su corazón, fueron capaces de entender que en la obediencia iba a estar la ganancia. Séptimo, todos se regocijaron porque comprendieron la voluntad de Dios. Después de años de buscar cómo debían glorificar al Señor, por fin lo hacían físicamente, porque habían descubierto lo que Dios quería que hicieran para completar su restauración espiritual. Por eso se gozaban en esta nueva revelación de Dios. Y por último, regresaron vez tras vez para volver a escuchar la palabra. Lo he repetido 6 veces, pero es para que le quede claro. Volvemos a la palabra del Señor. Lo importante es eso. Nunca es suficiente una vez. 2 veces. Yo por mi tema de déficit atencional tengo que leer algo para que me quede 5 veces. No basta el día domingo, y esto lo hemos escuchado un montón de veces, no basta solo el día domingo, no basta que alguien aquí se pare para enseñar, basta que usted también tome la decisión de hacerlo. Porque el día de mañana los que quizás no están aquí regularmente, les va a tocar estar acá. Porque de cada uno nosotros podemos aprender del otro. Los que no se paran aquí a enseñar o a predicar, me pueden enseñar algo que quizás yo nunca lo he vivido o de que nunca lo haya leído. De todos aquí podemos aprender algo, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Y eso es un hecho. Ahora, el Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 5 no lo vamos a leer por temas de tiempo para no hacerlo muy extenso. Se reunieron en Israel para ayunar. Para ayunar. Dice que se reunieron a ayunar, a orar, con cilicio. Con cilicio y tierra sobre sí. Ya habían apartado a los extranjeros de entre medio del pueblo. Este era un paso importante porque tenían que, como dije anteriormente, separar los obstáculos para poder tener un camino despejado, a lo que Dios quería hablarle. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de Jehová en la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. El arrepentimiento del pueblo se dieron en 3 pasos. Empezaron primero con la lectura de la ley, y eso ya lo hemos dicho, ya la lectura produjo en ellos un despertar de la conciencia
en cuanto a lo que Dios les exigía. En base a esta lectura, decidieron hacer lo que el Señor les pidiera. El segundo paso para buscar el arrepentimiento del pueblo, después de haber escuchado las demandas de Dios expresadas en su palabra, respondieron con sinceridad. Este arrepentimiento nació del reconocimiento del pecado. Después de leer, después de orar, después de celebrar, Nehemías 9 dice que ellos vivieron un tiempo de ayuno. Reconocieron los pecados de sus padres, reconocieron sus pecados, y este arrepentimiento que tenían en el corazón los hizo postrarse y seguir en una búsqueda de Dios. Esto se ha visto a través de la historia en los grandes avivamientos que se han vivido alrededor del mundo, como el movimiento galés en el siglo XIX. No me acuerdo si la calle se llama Azusa de San Francisco de 1909, que es el famoso avivamiento estadounidense. Creo que se llama el avivamiento de la calle Azusa, ¿cierto? Creo que fue en 1909. También la reforma del siglo XVI con Lutero. Y aún así, en Nínive en los tiempos de Jonás. Ponga atención a esto. La primera evidencia de que el Espíritu Santo se está manifestando entre el pueblo es una conciencia despierta, que resulta en tristeza genuina por causa del pecado y la decisión de abandonarlo. Mientras no cambiemos nuestra opinión en cuanto a quién es Dios y cómo es, y en cuanto a quiénes y cómo somos nosotros, jamás habrá una renovación verdadera en nuestra vida. El reconocimiento es una parte importante de cada uno. Reconocemos la dependencia de Dios, reconocemos que somos pecadores y que en muchas etapas de nuestra vida hemos estado alejados y viviendo cosas que Dios no ha querido. Por eso cuando nuestra mente cambia, la percepción con Dios cambia. Y en esa percepción entendemos que somos más pecadores todavía. Y más debemos humillarnos y más debemos tener nuestro rostro en tierra buscando las misericordias del Señor. Después de leer la palabra por 3 horas al día y alabarle por 3 horas al día durante 3 semanas, se dieron cuenta de que estaban listos para renovar o para comprometerse en serio con Dios. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver gente que vive a la rápida. ¿En qué sentido? Me convertí y quiero hacer todo esto y vivo de todo esto y quiero aprender todo esto, pero ¿qué pasa? Que al tiempo ya no están. Ellos vivían entendiendo primero que eran pecadores, pero tenían que pasar un tiempo. Y esa es la falencia de los cristianos alrededor del mundo. Y lo digo con toda elocuencia. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que a cualquiera que se pueda parar en un púlpito, a ese le creo. Yo las primeras veces que me paré a predicar aquí le dije, quizás no soy o no tengo la experiencia del resto, pero que mis palabras, lo que yo pueda decir, sea medido a través de la luz de la palabra. Y hoy en día la gente que se para en un púlpito no tiene la responsabilidad espiritual para poder estudiar la palabra. De ser como Esdras, de inquirir en la ley. Inquirir significa averiguar, indagar. La gente lee por encima y malinterpreta lo que la palabra quiere decir. Y eso es un peligro. Porque lamentablemente esa gente no está sometida a la palabra de Dios. Y solamente está escuchando palabras dulces, palabras que te cautivan. Pero no quieren hablar sobre el pecado y sobre lo difícil quizás que es dejar el pecado. Porque a todos en algún minuto quizás nos costó dejar el pecado. Pero es algo que Dios nos dijo, porque las Escrituras lo dicen. Si no existe renovación de mente, ¿cómo me voy a arrepentir? La palabra arrepentimiento simplemente es cambiar nuestra manera de pensar. Si yo me arrepiento, digo que me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo,
es remordimiento, no arrepentimiento. Finalmente, otra evidencia de su seriedad en cuanto al compromiso de humillarse y ayunar, en que se apartaron de los extranjeros, como dije hace un rato. Mientras yo estudiaba el contexto, podríamos decir que se separaron de las amistades, se separaron de los matrimonios, se separaron de los negocios, porque había gente que estaba opuesta a la voluntad del Señor. Por eso, al convocar para renovar sus compromisos con Dios, era necesario que abandonaran sus relaciones con quienes representaban un obstáculo. El resto del libro tiene que ver con la necesidad de la práctica o de librarse de la práctica de tener una devoción a medias con Dios. Y esta es la parte importante y una parte delicada. Lo peligroso que es tener una relación a medias con Dios. Es prácticamente quemarse o jugar con fuego. El capítulo 9 de Nehemías prepara el camino para ello, recordando el pasado y haciendo una oración de confesión. Reconocen la fidelidad de Dios, reconocen su fracaso y reconocen su dependencia. Como les dije, yo no lo leí porque era muy extenso. Y esta oración que hacen el pueblo recordando el pasado son estos 30 y tantos versículos que hablan desde que a Abraham le cambian el nombre, pasan por el desierto con el pueblo liberado desde Faraón y siguen a través de la historia. Cuando el avivamiento finalmente es verdadero, la gente deja de presentar excusas en base a lo que otros, aún sus padres, han hecho y confiesan su pecado abiertamente. En la actualidad, y este es un punto para ya ir terminando, dice que al día de hoy aumenta mucho la consulta psicológica. Día a día, consultas del querer hacer, del querer mejorar, del querer progresar. Ojo, no es en todos los casos, pero la mayoría. Habiendo tanta ayuda disponible, uno se podría imaginar que ya no habrían tantos casos. No sería necesaria una fila de consultores para poder encontrar una respuesta. Sin embargo, las dificultades persisten y lo peor aún aumentan. ¿Por qué? Sencillamente porque la gente no quiere cambiar. Es lo mismo cuando no queremos abandonar nuestro pecado. No importa lo que nos pueda decir un predicador, no importa lo que nos pueda decir un consejero, no importa lo que nos pueda decir un hermano. Si no tenemos la decisión primeramente de querer abandonar nuestro pecado y pedirle a Dios que nos ayude, vamos a seguir en lo mismo. No vamos a lograr cambiar. Era tan peligroso como en los tiempos de Nehemías, como lo es hoy. Y ellos se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo a medias. Por eso se comprometieron con Dios. Se comprometieron a obedecer. Y un detalle, lo dejaron por escrito. Las familias, los sacerdotes, los escribas, todo el mundo se juntó un determinado día y dijeron, nosotros nos volvemos de nuestros pecados, y para que eso quedara pactado, firmaron. Dijeron, yo no peco más, yo dejo de hacer esto, yo y mi familia, y ellos firmaron un pacto. Por lo tanto, legalmente estaban obligados a obedecer ese pacto. Así que nosotros hoy debiésemos ser como aquel pueblo. Un solo hombre en una plaza, nosotros. Tenemos hoy día un sinnúmero de herramientas para aprender. Biblias en distintos tipos, distintas versiones, letras grandes, letras extra grandes, letras para ciegos, para todo. Biblias en audio, videos, etcétera, etcétera. Lo que no debe haber, sí, es excusa, nosotros. Nunca debemos anteponer las excusas
porque si no, nunca vamos a alcanzar un verdadero cambio. Y que ese cambio traiga el renuevo espiritual. Y yo creo que todos queremos eso. Deseamos un renuevo espiritual. Todo parte a través de una decisión. Y el deseo de orar a Dios, pidiendo dirección y mostrando arrepentimiento. Seguido de ello, tener la disposición de leer las Sagradas Escrituras. Josué 1:8 dice, medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Meditar simplemente es un ejercicio, es un entrenamiento mental que consiste en enfocar la atención y en entrenar la conciencia para lograr claridad. Por lo tanto, si usted no medita en la palabra y si la lee 2 minutos, no vamos a entender lo que Dios quiere hablar con nosotros. Cuando nos exponemos a la luz de la palabra, tenemos esto: consuelo y esperanza, desarrollo del carácter, comprensión y propósito, dirección y sabiduría. Todo lo anterior da como resultado y todos se regocijaron porque comprendieron la voluntad de Dios. Como dije, finalizando, el resto del libro tiene con la necesidad de librarse de esta mala práctica de obedecer a medias a Dios. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tener una doble mente o un compromiso dividido genera una vida espiritual inestable. Finalmente, es llevar todo lo anterior a una búsqueda incesante ante Dios. Es buscar con un corazón dispuesto, sin medias tintas. Y esto nos traerá el avivamiento espiritual que buscamos. Los muros de Jerusalén tomaron aproximadamente 52 días en ser reconstruidos, pero el corazón del pueblo tomó mucho más que eso, y hoy no es la excepción. Podemos demostrar que tenemos nuestra vida reconstruida por fuera, pero ¿cómo está nuestro interior? Ya que es importante la condición de nuestro corazón porque es lo que Dios ve. Pero la pregunta no es si los muros están bien. La pregunta es, ¿está nuestro corazón rendido ante Dios? Porque cuando la palabra ocupa el lugar que le corresponde, Dios comienza la obra más importante de todas, la reconstrucción del alma, para ser atraídos a un verdadero avivamiento espiritual. ¿Amén? Póngase en pie, vamos a orar por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que has provisto, Señor, que nos quieres enseñar que fuera de ti no hay lugar, que fuera de ti estamos en un mundo oscuro, en un mundo lleno de dificultades, problemas y guerras, Señor. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a tener un corazón dispuesto, sin excusas, en donde podamos ser como Esdras, inquiriendo en tu ley, tomando la decisión de aprender de ti, de hacer tu voluntad y de enseñar a otros, Señor, a lo que tu palabra dice, a lo que tu palabra nos quiere enseñar. Ayúdanos a obedecerla para poder enseñarlas a otros también. Enséñanos, Señor, a que esta decisión no es una decisión al aire, sino que es un pacto contigo, que sea escrita, Señor, en nuestro corazón, así como aquel pueblo lo escribió como pacto. Bendice en nuestro día a día, que podamos tener ese tiempo, Señor, de indagar en tu palabra, de sumergirnos, de tener esta búsqueda incesante, para que el avivamiento espiritual pueda ser depositado en cada corazón, Señor, de los que estamos aquí. Bendícenos hoy, bendícenos mañana y acompáñanos, Señor, hasta que tú vengas, Señor, por tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia. Exaltamos tu nombre porque eres el Rey. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús.